Lo fundamental, ¿se puede vivir bajo chantaje en una democracia? ¿Puede un gobierno cuya incapacidad técnica para resolver asuntos gravísimos y cuya capacidad, al revés, cuya capacidad técnica, política y comunicativa para crear un desastre diario y a veces dos está absolutamente acreditada, ¿puede ese gobierno, un gobierno basado en un partido socialista con 120 escaños, un partido comunista que se pegó también una torta, sostenido por los partidos separatistas que han dejado de apoyar al gobierno, puede chantajear y puede un país admitir el chantaje de un gobierno que es incapaz de gobernar con un mínimo de decoro o de respeto a las matemáticas y de hablar con respeto a la gramática? ¿Puede aceptar vivir bajo chantaje? Después de más de mes y medio de arresto domiciliario, ¿vamos a seguir bajo el chantaje de este mangante que tenemos en la Moncloa y del mangante adjunto venezolano? Repito, ¿puede un sistema político vivir o sobrevivir bajo chantaje gubernamental? Un chantaje basado además en su debilidad y en la capacidad precisamente de presionar a través de un control que es prácticamente dictatorial de los medios audiovisuales contra la oposición. ¿Puede la oposición admitir una vez más ese chantaje? ¿Cómo se lucha contra ese chantaje? Porque lo que estamos viviendo en los últimos días fue un chantaje miserable y vil, pero miserable y vil. Ayer abandonó la Esquerra Republicana, que es de los que ha llevado al poder al camarada Falconetti. Bien, lo abandonó. Ningún reproche. Los reproches son el PP, que es al que echó la famosa moción tramposa, ilegal, ilegítima, urdida por Garzón, el íntimo de Garzón, la íntima entrañable de Garzón y toda esta patulea de las cloacas judiciales, basada en una mentira flagrante acerca de una sentencia manipulada y miserable. ¿Puede la oposición seguir tragando cuando los socios se le descuelgan al gobierno? Está obligado a hacer de cirineo, de costalero, de este paso que no hay quien lo aguante. Es un paso de Judas. Esta es la cuestión de fondo. Si fuera la primera vez, si fuera la segunda vez, si fuera la tercera vez, pero es que ya es la cuarta vez que quiere prorrogar ese estado de excepción disfrazado de estado de alarma, que más que de excepción es un estado de guerra del gobierno contra el pueblo español, cuya soberanía desconocen buena parte de los miembros del gobierno. No es que no la acepten, es que la niegan, empezando por la presidenta de las Cortes, continuando por el vicepresidente comunista del gobierno y no digamos por el plurinacional presidente que depende del día. En mi opinión es incompatible la existencia de un Estado representativo democrático con una situación de chantaje permanente a la oposición. Este es un gobierno que empezó legalmente, siendo ilegítimo, pero empezó legalmente porque cumplió unos trámites a pesar de basarse en una ilegitimidad flagrante que fue la manipulación de una sentencia y luego montar el gran pollo publicitario. Y porque el cobarde de Mariano Rajoy prefirió largarse antes que disolver las Cortes o dar explicaciones. Se atizó 8 horas bebiendo y salió andando en diagonal, que es al parecer lo característico de las personas que han bebido de más y de los cangrejos, que no van para atrás, van en diagonal. Pero cómo llegó este gobierno es una cosa. ¿Cómo está gobernando, si se puede llamar gobernar, a este desastre? El gobierno es otra. Esto es muy distinto. Aquí estamos hablando de la vulneración de todos los equilibrios constitucionales, de todos los derechos constitucionales, no ya de la oposición, que sería muy grave porque representa a más de 10 millones de personas. No. De toda la población española. Aquí se está jugando con la salud de la gente, con la economía de la gente, con la supervivencia de la gente, con las mínimas libertades
que establece la Constitución como sagradas. Aquí no se respeta absolutamente nada. Ni se respeta la verdad, ni se respeta la salud, ni se respeta la propiedad, ni se respeta la libertad. No se respeta nada. Y tiene que apoyar, por miedo al qué dirán las televisiones vasallas y apesebradas, tiene que aceptar el Partido Popular su papel de sustituto de Esquerra Republicana y eventualmente el PNV. Esta es la cuestión de fondo. ¿Se puede vivir bajo chantaje en las instituciones? En mi opinión, no, de ninguna manera y nunca jamás. ¿De qué ha servido que hayan hecho de costaleros primero Vox, Ciudadanos y el PP, que votaron el primer estado de alarma? Después, conocidos los hechos en qué se traducía eso, se retiró Vox. Ciudadanos anda ahí ramoneando, como está, bueno, excepto Aguado, que ya lo hablaremos con la presidenta de Madrid. Yo no sé si está dispuesto a reemplazar a Gabilondo al frente del PSOE o qué planes tiene este señor para la Comunidad de Madrid, pero bueno, se puede hacer pis fuera del tiesto y se puede tirar además el tiesto a la calle. Este lo tira todos los días. Pero esa es una cuestión para un partido que no es sustancial en estos momentos, en el equilibrio. Hombre, podía ser sustancial si se decide a reemplazar al PNV o a Esquerra como socio pequeñito. Pero vamos, ya es lo que le faltaba a Ciudadanos, reemplazar a Esquerra Republicana como socio del gobierno. Que da la impresión de que no se dan cuenta. Y ayer se vio con absoluta claridad. Hoy, ante el Consejo de Ministros, vamos a ver si el gobierno hace caso a lo que tanto Ciudadanos como el PP han planteado en primer lugar, que es no ligar la entrega obligatoria de las ayudas sociales que siguen sin llegar a los más de 4 millones de personas, de trabajadores que están en un ERTE. El ERTE es el ERE, digamos, con piedad, porque es el ERE, pero temporal, la T, que es lo único que le falta. Bueno, temporal, el ERTE es la puerta de los ERE, lo sabe absolutamente todo el mundo. Pero, repito, es que ese dinero sigue sin llegar, porque esta pandilla de mataos es que son unos incompetentes. Esto de que el dinero público no es de nadie, que dijo en su día Carmen Calvo, bueno, pues eso es mentira. El dinero público es de los ciudadanos. Otra cosa es que lo derrochen sus gobernantes. ¿Van a hacer caso a desvincular la situación económica de la situación legal o de orden público? Esta es una cuestión básica. El gobierno ayer quiso chantajearnos a todos, pero especialmente a Pablo Casado, diciendo que el caos sanitario y el caos económico serían la consecuencia inevitable, a lo que añadió Cheminga Dominga, el portacoz del camarada Iglesias, que cada día, bueno, en fin, lo de Cheminga ya es de nota. ¿Qué sujeto? ¿Qué sujeto? Bueno, que sería responsable de miles de muertos. En fin, será por el carácter aragonés, pero a mí me dice eso, el Cheminga, me levanto en las Cortes y digo, mira, mientras usted esté en un cargo público, yo, mi partido y yo nos retiramos de esta Cámara. O sea, o ustedes se comportan con decoro y con respeto a los 25.000 muertos, que serán 40.000, o nosotros nos retiramos de esta Cámara. Esto parece la Cámara de Venezuela. Ustedes, sicarios de Maduro, quieren convertirnos a todos en víctimas de Maduro. Y no lo vamos a permitir. Ya va siendo hora de que se haga este discurso. Porque es que el PSOE, como cada día está más débil y cada día está más tonto, se envalentona, hace lo típico del boxeador sonado, que es aferrarse al otro y escupirle en la oreja. A ver si le mete el dedo en el ojo y lo descalifican. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy en el Consejo de Ministros. Sara Sanz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el Ejecutivo negocia la prórroga del estado de alarma con la oposición, una vez que la Esquerra, su socio preferente, ya le ha dicho que no le va a apoyar mañana en el Congreso. En las últimas horas el Ejecutivo ha mantenido contactos con PNV y con Ciudadanos, también con el Partido Popular, aunque Pablo Casado, tras hablar con Sánchez ayer, no ha querido desvelar cuál será la posición de su partido durante el debate de mañana. Casado pide a Sánchez que desvinculen los ERTEs y todas las ayudas y medidas económicas a ese estado de alarma. La negativa
la prórroga, respaldada por el varón regional Alberto Núñez Feijóo, es una posibilidad, pero también lo es la abstención. En este caso, el estado de alarma también saldría adelante con el voto a favor de Ciudadanos y la abstención del PNV, que tras la negativa de Urkullu ahora se lo podría pensar tras negociar con el Gobierno. El ministro Ábalos vinculaba un posible repunte de contagios a la decisión final que tome el Partido Popular, mientras Illa, por su parte, descartaba alternativa al estado de alarma. No aprobar o simplemente desentenderse de la aprobación de un nuevo decreto de alarma es tanto como condenarnos a un caos del que algunos se tendrían que hacer responsables. ¿Se puede el Partido Popular abstener? No. Se puede abstener alguien que tenga una política testimonial o simplemente entre su fin político se encuentre el desorden, el caos, el fin de todo. Pero del Partido Popular, no. No hay alternativa ni en Ley General de Salud Pública ni en otras leyes. Se requiere este instrumento constitucional en una fase muy compleja que estamos empezando a abordar estos próximos días y que requiere de la limitación de una libertad fundamental, cuál es la libre circulación. Bueno, hoy explica el diario El Mundo en portada, lo saludamos a su director, que por supuesto a partir de toda la legislación sobre salud pública, sobre diversos estados que requieren aplicaciones de diversas formas de orden público, desde el estado de todo tipo. Pero, repito, el estado de alarma es un mecanismo constitucional que desde el principio ha encubierto, como explicaba ayer muy bien la exfiscal general del Estado en El Mundo, ha encubierto un estado de excepción que en la práctica es un estado de guerra o de agresión del gobierno contra el pueblo. Lo estamos viendo todos los días, mediante mentiras programadas para engañar a la gente y una absoluta incapacidad de gestionar nada. O sea, no son capaces ni de vaciar una papelera, se la quieren vaciar encima a Casado. O sea, este es el gobierno más inútil que ha tenido España, el más incompetente, el más liberticida. Es peor que el gobierno del aguador de Fernando VII. Es una absoluta calamidad. Es imposible hacerlo peor en lo sanitario y es absolutamente inimaginable que ni siquiera los comunistas lo hicieran peor en el sector económico. Y sin embargo, obligan al PP a ser responsable para compensar su irresponsabilidad. Y dice Illa que no sabe nada de sanidad, mucho menos de leyes. Ley de salud pública, ¿qué sabe este de salud pública? Si este vino a gestionar la independencia catalana para que no se notara. Si Illa es el candidatillo de Icetilla, o sea... En fin, ¿qué pasa con la oposición? Bueno, Inés Arrimadas explicaba parte, no del todo, porque la primera condición en la que coinciden tanto el PP como Ciudadanos es que se desvincule el estado de alarma de dar el dinero de las ayudas sociales que, repito, siguen sin llegar, y estamos bajo estado de alarma, siguen sin llegar. Hace un mes que no, o sea, el mes pasado tenían que haberse pagado ya, y no se han pagado, y siguen sin llegar. Y dicen que cuidado que es que no llegarán, encima amenazando a la gente de que no le ayuden con su dinero. O sea, a este nivel hemos llegado. Bueno, pues en eso coinciden Inés Arrimadas y Pablo Casado. Y la jefa ahora de Ciudadanos, que está a punto de dar a luz, espero que no se le adelante por los disgustos, porque da la situación nacional es de pánico, bueno, pues se decía esto en casa de Luis Herrero. Estamos en negociaciones para que si el gobierno corrige unas cuantas cosas y corrige el rumbo y se empieza a preparar esa salida ordenada del estado de alarma sin desproteger el ámbito económico, social y sanitario, pues nos podríamos plantear diferentes opciones. Pero ya le digo, como estamos en conversaciones hoy y llevaba 18 días sin hablar con el presidente del gobierno, pues me temo que hasta el último momento no podremos ver exactamente pues cuál va a ser el sentido definitivo del voto. ¿Y de qué ha servido un mes y medio de experiencia? A ella eran 18 días, a Casado 11. Y dijo, es decir, mintió, porque este presidente no sabe hablar sin mentir. A lo mejor podría fingirlo, pero se ve que eso no lo sabe hacer. En los papeluchos esos que le hace Iván y que luego él lee de forma tan campanuda como vacía. O sea, dijo que le llamaba todos los lunes, es mentira. Dice que llama a la oposición todas las semanas, es falso. Es rigurosamente falso. Miente siempre. No sabe decir la verdad,
disfruta con la mentira, o sea, es que no sabe hacer otra cosa. Dice que España está a la cabeza de los países que luchan contra el virus, y es mentira. Somos el que tiene más número de muertos per cápita y, sobre todo, que es la prueba además de la incuria miserable, el que más sanitarios tiene contagiados. ¿Y qué hace contra esto el gobierno? Echarle la culpa a la oposición de que no le aplauda. Porque por lo visto, este sacamantecas, sus socios lo pueden abandonar. Y con todo respeto, él eso lo acepta. En cambio, a los que echó mediante una patada absolutamente ilegítima, y hace ya bastante tiempo ilegal, que los echó del poder, como echó al PP, amparado en el voto de Bildu, de la Esquerra, de toda la escoria separatista, estos tienen que tragar y fingir que no les ha engañado el día anterior, la semana anterior, el mes anterior, el año anterior. Lleva mintiendo desde que entró en política, pero sobre todo desde que llegó al poder mediante una trampa monumental. ¿Y alguien cree que este va a cambiar? ¿Por qué creer que por primera vez va a decir la verdad? ¿Por qué creer que va a reflexionar? La prueba de que este gobierno no tiene remedio es que sus miembros del gobierno no la tienen. Y ayer, uno de los finos, de los finústicos, que es el ministro de Justicia, el novio de la presidenta de las Cortes, que desconoce, que se niega a reconocer la soberanía del pueblo español, ojo con la Meritxell, bueno, pues el señor Campo, que es ministro de Justicia, pues se dedicó a lo que hace este gobierno habitualmente, cuando no anda llevando como Ábalos maletas de oro de los enemigos de la humanidad de Venezuela. Que es que, claro, ya nos hemos olvidado, viendo tan campanudo a Ábalos, que este tío es el que fue enviado a tapar el tráfico de maletas, 50 maletas, con oro o con dinero, que traía la vicepresidenta del gobierno. Su hermano, el hermano de la Delcy, es también vicepresidente del gobierno y además dirige toda la red de intoxicación chavista en España. Y a esta tía, que debería haber sido detenida en Barajas, se le trató como si fuera Fabiola de Bélgica, que en paz descanse. Es que se nos olvida la catadura personal y política de estos sujetos. Ayer Campo se lució. El ministro de Justicia niega que el gobierno esté ocultando la cifra de fallecidos. Es más, llegó a considerar mezquino que se utilice el dolor como arma política. Durante la Comisión de Justicia en el Congreso, Juan Carlos Campo consideró veraces los datos que maneja y llegó a decir que es absurdo pretender compararlos con los estudios del Censo de Mortalidad u otros similares, algo que incluso han hecho comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Juan Carlos Campo respondía así a las acusaciones de los portavoces del Grupo Popular y de Vox. Le escuchamos junto a Luis Santamaría y Javier Ortega Smith. En relación con el número de fallecidos que tanto parece molestarle al señor ministro, le diré que lo verdaderamente irresponsable es esconder la verdad y, por tanto, permita que reitere las preguntas que considero imprescindible tengan respuesta. ¿Cuántas personas han fallecido desde que se declaró la pandemia? ¿Cuántas lo han hecho por el coronavirus? ¿Por qué no publican ustedes las cifras reales de fallecidos? Es falso y yo le acuso públicamente de estar ocultando desde su ministerio y desde el Ministerio de Sanidad los datos de los fallecidos por COVID. Lo repito por si no ha quedado claro. Ocultar ante la opinión pública los datos de los fallecidos por COVID. Creo que es profundamente irresponsable intentar utilizar políticamente los datos de fallecimiento para atacar a un gobierno. En mi opinión, el calificativo de irresponsable se queda corto para describir a quien utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política. Entonces, ¿vas a llevar al banquillo y a la cárcel a Echeminga Dominga? Porque este sujeto, este sicario totalitario, acusó ayer directamente a Pablo Casado de ser responsable de miles de muertos si no obedecía al chantaje que le hacía. Echeminga Dominga, a quien hemos visto cantar guarradas para, en fin, agasajar a Pablo Iglesias cuando era Tanio. Ahora ya es Antimonio. O sea, es que lo hemos oído. Cantar guarradas. O sea, este es Echeminga. ¿Eso qué es?
Decir que si Casado no obedece será responsable de miles de muertos, ¿eso qué le parece al señor ministro de Justicia? Primero, ¿cómo puede ser ministro de Justicia un tipo que tiene de fiscal general del Estado a la entrañable de Garzón? Pero ¿cómo se atreven? Se atreven porque se atreven a todo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no quiero pasarme de tiempo, vamos rápidamente camino de la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio. Bueno, Vanessa, vamos a recordar ese número donde nos pueden dejar sus mensajes sobre lo que quieran. Anda, que el debate político de hoy no es importante. Y también para ese consultorio económico de urgencia que empezamos ayer, que siguen llegando muchas preguntas y las vamos agrupando para contestarlas. Hoy, además, es un día de información también sobre el paro, sobre la afiliación a la Seguridad Social, de cuyo dinero, de que haya afiliados, depende nada menos que la Seguridad Social, la atención de todo el mundo. Así que vamos a recordar ese número, Vanessa. Pues es el mismo número además para esas dos secciones. Apunten 648 91 92 60. Aquí es donde estamos escuchando todas sus notas de voz. 648 91 92 60. Que por cierto, he oído esta mañana, te he oído, y está la gente con unas ganas de pelea. Sí, la verdad. Está que brama. Sí. O sea, es no se les escapa una. No, pero vamos, o sea, es que es tremendo. Bueno, pues nada. Ahora sí que ya nos vamos camino de la tertulia con Luis Herrero, con Paco Rosell. Enseguida está con nosotros la presidenta de la Comunidad de Madrid y vamos a ver si vislumbramos o columbramos lo que puede pasar hoy. Es la mañana. Es Radio.